Mi nombre es Luis Espinosa y soy el director de la Oficina de Evangelización y Catequesis. La última vez hablamos brevemente sobre el cuidado pastoral de los enfermos, pero también mencioné que parte del trabajo de la obra de la iglesia es acompañar a nuestros feligreses, a nuestros hermanos que están sufriendo por alguna enfermedad terminal. Y como nosotros acogemos a esas personas, tanto la persona que está sufriendo como las personas que son las familias, los amigos que están sufriendo con la persona. Entonces hablamos de lo que es el acompañar en los momentos difíciles, en los momentos de duelo o de la pérdida de un ser querido. Junto con esto son las exequias cristianas. Entonces, algunas de las preguntas que queremos responder el día de hoy es hablar sobre qué es el duelo y la pérdida, quién puede recibir un entierro o sepultura cristiana, cuál es el libro litúrgico y cuáles son las diferentes celebraciones funerarias o exequias que existen, y hablar sobre un poco de la cremación y si acaso es aceptable o no. Entonces, primero hay que recordar el cuidado pastoral de los enfermos. Como mencioné la última vez, ese cuidado debe ser una de las obras de caridad que hacemos nosotros como cristianos, como católicos fieles. El cuidado de visitar a los enfermos. Visitar a los enfermos. Acompañarlos en sus momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Y viendo cómo es que nosotros seguimos apoyando a las familias, apoyando con las oraciones, con diferentes obras de caridad, a veces de darles de comer y ayudarlos espiritualmente con nuestras oraciones. Entonces, cada parroquia debemos de tener un ministerio que nos pueda ayudar y que se dedica a ayudar a esas personas que están experimentando este duelo, esta pérdida de un ser querido. Si vemos brevemente una cita que viene de la página web de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, ahí encontramos la página que habla sobre lo que es el duelo y las exequias. Entonces ahí nos damos cuenta que dice lo siguiente: dada nuestra creencia no solo en la inmortalidad del alma, sino también en la resurrección del cuerpo, la Iglesia profesa esperanza frente a la muerte y actúa con caridad en los ritos funerarios. Que la iglesia que somos nosotros, acogemos a esas personas, acogemos a las personas que están sufriendo, que están a punto de morir, pero también acompañar a las familias. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros al empezar con esa jornada con ellos, pero también a terminar y tener la santa sepultura que decimos a veces? Entonces, antes de seguir, quería tomar tiempo para ver en algunos de los cánones del derecho canónico, porque allí encontramos algunas respuestas a las preguntas: ¿quién puede recibir un entierro cristiano? Y ¿cuáles son las personas con quien celebramos? Entonces, viendo en los cánones 1176 a 1185, vemos que en esta sección encierra lo que se habla sobre de las exequias eclesiásticas. Entonces, exequias eclesiásticas. Si vemos el 1176 dice: los fieles difuntos han de tener exequias eclesiásticas conforme al derecho, que debe ser con la que la iglesia obtiene para los difuntos la ayuda espiritual y honrar sus cuerpos. Honrar sus cuerpos. Que la iglesia también se les permite celebrar las exequias con quienes. Entonces, para eso vemos a 1183 que dice lo siguiente: para lo que se refiere a las exequias, los catecúmenos se equiparán a los fieles. Entonces, cuando yo hablo de los en este caso de las exequias, servicios fúnebres, debemos de dirigirnos sobre un grupo en la iglesia, un grupo que no es bautizada.
Entonces, este grupo son las personas que quieren recibir el bautismo, que son mayores de 7 años y que están empezando un proceso de rica, que por la iniciación cristiana quieren incorporarse a la iglesia de Cristo, quieren recibir el bautismo. Y por eso es sumamente importante que cualquier persona que sea mayor de 7 años celebre a su momento adecuado, que celebre el rito de aceptación al orden de los catecúmenos. Porque ellos, los catecúmenos, los que no son bautizados, sabemos que están en el proceso de recibir el bautismo. Y que ellos, si llegan a fallecer, que ellos se les puede permitir celebrar una santa sepultura, una sepultura cristiana, una exequia eclesiástica, por el hecho que es el bautismo por deseo, como podemos ver en el catecismo de una de las formas del bautismo de deseo. Entonces nosotros como iglesia celebramos inclusive lo que es las exequias cristianas también para los niños que no han sido bautizados. Que nosotros también tenemos adaptaciones cuando celebramos en una exequia para un niño o un bebé que no ha sido bautizado. Pero también que hay ciertas personas que el obispo puede permitir que reciben una sepultura cristiana, que se celebra lo que es las exequias eclesiásticas. Para saber un poco mejor y entender mejor sobre lo que es las exequias cristianas, también leemos tocante la tradición de la iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se encierra en la segunda parte después de que se habla sobre los sacramentos, parte de la liturgia de la iglesia. Cuando se celebra lo que es las exequias, lo podemos leer y conocer mejor en los párrafos 1680 al 1690, que nos habla un poco más sobre las exequias cristianas. Y en el 1686 nos indica cuál es ese libro litúrgico que usamos, que es el Ordo Exequiarum o ritual de los funerales. En este caso, para nosotros, ese es el ritual de exequias. Ese es el libro litúrgico que nos indica qué son los 3 momentos o los 3 pasos para una exequia cristiana. Entonces hablamos sobre el hogar, la iglesia, el cementerio. Que esos 3 lugares, casa, iglesia, cementerio, son los 3 lugares que normalmente vamos a celebrar las distintas liturgias. Entonces hablamos de la casa o la casa funeraria, donde se va a celebrar, se va a tener tal vez el tiempo, donde vamos a tener la vigilia, donde se empieza el sepelio. Segundo, cuando cambiamos a la iglesia, que celebramos la liturgia fúnebre. Y último, cuando es para la Santa Sepultura, cuando llevamos al cuerpo o las cenizas al cementerio, que es parte del ritual o rito de comendación. Entonces, viendo que esos son los 3 pasos, los 3 lugares donde vamos a celebrar esas exequias cristianas. Entonces, una de las cosas que hay que ver es que en todas las 3 liturgias, porque son las 3, la vigilia, la liturgia fúnebre o funeral, lo que a veces se nombra como ritual o rito exequial, y final viendo lo que es el rito de comendación, de sepultura. Que es en cada 3 momentos, cada 3 liturgias se usan algunas lecturas o citas bíblicas, que para nosotros sabemos que hay tantas lecturas que se puede usar, tanto como las lecturas del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y los Evangelios, que algunas citas o referencias bíblicas que podemos usar nosotros para hablar sobre los funerales, pero también ver que estas son las lecturas que se pueden ocupar en cada liturgia para que sea distinta. Por ejemplo, la lectura que se puede tomar del segundo libro de Macabeos,
capítulo 12, versículos 43 al 46. Otra lectura que se puede tomar del libro de Daniel, capítulo 12, versículos 1 al 3. Tanto como en el Nuevo Testamento que tenemos una de las cartas de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículos 3 al 9. También tenemos la segunda carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 5, versículo 1 y 6 al 10. Y viendo nomás como algunos ejemplos del Evangelio, viendo específicamente sobre lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 17 al 27, y también del capítulo 14 de Juan, versículos 1 al 6. Algunas lecturas que podemos usar y tomar dentro de cada de estas distintas liturgias. También quería hablar un poco sobre la cremación, que nosotros como iglesia en realidad no tuvimos nada como parte de la oración para incluir y adaptar si acaso no iba a ser el cuerpo presente. Porque nosotros para la iglesia el cuerpo presente es lo primero, ¿no? Lo que esperamos, lo que la iglesia recomienda para poder celebrar estas exequias cristianas. Cuerpo presente, pero ¿qué pasa que si acaso se tiene que hacer la cremación? Que tenemos que tener las cenizas. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, en 1997 fue una de las cosas que agregamos como iglesia, que tuvimos que agregar lo que es un apéndice a lo que es ritual de exequias, pero también que en el 2016 la congregación, una de las oficinas del Vaticano, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el 2016, en el Día de la Virgen, de la Asunción de la Virgen María, que es el 15 de agosto, publicó una instrucción para ayudarnos a todos como recordatorio, que es la práctica de la Iglesia Católica, de sepultar al cuerpo y sepultar a las cenizas. ¿Por qué? Porque se encierra o se puede decir que es hablando sobre la dignidad humana. Recordamos que en el día de nuestro bautismo, nuestro cuerpo empezó a ser templo del Espíritu Santo. Y nosotros cada uno recibimos una dignidad de Dios. Que ese cuerpo hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Hay que recordar, inclusive Dios tomó nuestro cuerpo. Entonces, viendo esto, sabemos que los ritos exequiales están conectados con el bautismo. Aunque no es sacramento, en realidad llega a su cumplimiento de lo que todo se llevó a cabo desde toda la vida, toda la jornada de la fe de la persona, del individuo. Que en esta instrucción nos recuerda de esto, que es sumamente importante que recordamos que hay que sepultar. Sepultar el cuerpo, sepultar las cenizas. Que no está permitido desparramar las cenizas. Que no es permitido mantener o guardar las cenizas. Sino que hay que sepultar. Sepultar en la tierra, sepultar en el mausoleo, sepultar los restos, sepultar el cuerpo. Sabemos que Dios nos va a restaurar, nos va a cambiar. Creemos, al ser bautizados, que morimos con Cristo, pero también que vamos a resucitar con Él. Por eso, en la iglesia, en su celebración de los ritos de exequias, claramente nos enfocamos en que ese es el proceso, es lo que nosotros como iglesia hacemos para ayudarnos a entender que la muerte no es el final. La muerte, por decir, es el comienzo. ¿El comienzo de qué? El comienzo de poder celebrar que estar unidos para la vida eterna con Dios. Entonces, cuando hablamos de la resurrección del cuerpo, hablamos de un cuerpo transformado, cambiado, que va a ser un cuerpo ya perfecto, que vamos a ser completos cuerpo y alma cuando lleguemos al cielo, ya que Dios nos va a transformar, nos va a cambiar.
Bueno, cuando hablamos de esto, hay que brevemente hablar sobre el ritual en sí. En este caso, el ritual de exequias cristianas, que es el libro litúrgico que usamos para las vigilias, la liturgia funeral y el rito de sepelio, de sepultura. Entonces, como dije anteriormente, lo vuelvo a decir, que esos son los 3 pasos. Hablamos de la casa o casa funeraria, la iglesia o a veces en la capilla y luego finalmente el cementerio. Que esos son los 3 lugares donde celebramos lo que es las ritas o ritual de exequias, los ritos exequiales. Primero, recordando que la vigilia se debe celebrar en uno de esos días que se empieza el sepelio, que estamos en la casa funeraria, que por costumbre también celebramos y rezamos con devoción lo que es el rosario y la novena para el difunto. Pero hay que recordar que la liturgia es la vigilia. Y luego cuando estamos listos para poder celebrarlo, el último día del sepelio, llevamos al cuerpo, si es posible, a la iglesia. O si no, celebramos la liturgia funeral en la capilla fuera de misa. Entonces, si es en la iglesia, la misa funeraria o la misa exequial. Pero si no, se puede celebrar en la capilla de la casa funeraria lo que es la liturgia funeral fuera de misa. Y terminando esta liturgia, después llevamos al cuerpo a ser sepultado. Y celebramos lo que es el rito de sepelio, cuando vamos a sepultar el cuerpo. ¿Qué pasa si acaso vamos a quemar o que va a ser cenizas para el entierro? A veces hay un tiempo que tenemos que esperar para poder celebrar este rito de sepelio. Que ya después que se nos entregan las cenizas, entonces celebramos el rito de sepelio. Y si acaso es oportuno, si no lo hemos hecho, hacer el rito de sepelio con la última despedida. Entonces, viendo que la iglesia dentro de este o en este punto de la vida de la persona, ya que pasaron por toda su vida, que hasta el final la iglesia está acompañando a la familia, a los seres queridos, por este acto de amor, este acto de caridad, nosotros seguimos acompañando a las familias, acompañando a esta persona que es uno de nuestros hermanos, para poder regresarlo a la tierra, para poder encomendarlo a Dios, para que pueda también gozar de la plenitud de lo que es la eterna bienaventuranza, que es estar en el cielo, gozando con Dios, gozando con los santos, gozando con los ángeles en el cielo. Porque ese es el fin de nuestro peregrinaje, es de poder reunirnos con Dios y con todos y estar en unión con Dios para siempre, en el cielo, gozando. ¿Qué esperanza tenemos nosotros en la iglesia de poder acompañar y celebrar con gozo, alegría, aunque tal vez estamos pasando por ese momento triste, lleno de dolor, pero sabemos y tenemos nuestra esperanza fija en el cielo, fija en el Dios que es un Dios de amor y de compasión?